Colque Ailem, Cruz Vilte, ausente. Cruz Kevin Marcos, Cruz Luciana Celeste, Delgado Presente, Juan, Cruz Luciana Presente, presente. Delgado. listo, presente. Durán Claudio, Presente, profesor. presente. Sí, ahí te vi. Fernández Mónica, ahí está. Hablen, gente, porque yo si levantan la mano no los veo. Fernández Martiniano Agustín. No, era un ausente. Mateo Galarce, presente. Presente. Garay Celeste, listo, Mateo. Garay Celeste, García Julieta, Presente, profe. listo. Gareca Gastón Agustín, Presente, profe. listo. Juanuco Edith, Gutiérrez Gastón Bernabé, Presente, Gutiérrez profe. Marcelo, listo Gastón. Gutiérrez Marcelo, Presente, Alejandro, profe. listo. Gómez Burgos, Gómez Burgos Eduardo, ¿no? Bueno. Jerez Leonardo, Maidana José Enrique, Maizares Ramos, Presente, profe. Aiza, Mamani José Luis, Mondaque Sebastián, Nieva Alvarado Leonel Sebastián, Presente, profe. listo. Olmos Aldana Cecilia, Ontivero Femenino, Orellana Sofía Mailén, Peralta Rocío del Carmen, Presente, profe. Pereira Marcos Emanuel, Fuca Presente, profe. Luisiana, Pereira Marcos. bien. No podía Listo, activar el listo, micrófono. Marco. Está bien, ahí te puse. ¿Quién había dicho? Puca Luisiana, Pérez Chinchi, Ramírez Claudio César, Rodríguez Vanessa Dayana, Sumaj Jorge Nicolás, Sajama, perdón, Jorge Nicolás, Víctor Josué, Sánchez, Karina Judith, Skinner Edgardo Agustín, Sosa Claudio, Presente, Sosa profe. Eduardo Alejandro, Sosa Claudio, Sí. Sosa Eduardo Alejandro, Sos Eduardo Alejandro presente. listo. Soto Pablo, Sincha ausente, Tarcaya Emilia Malena, Toconaz Agustina, Valdivieso Benjamín, Vil Cantonela, Villa José Nahuel, Ibarra Flavia. Bien, listo, bueno, estamos. Profe, Después, profe, sí, ¿quién? de Olmos Aldana, disculpe, recién me pude conectar. Profe, disculpe, Sí, Hernán Caiguara, recién me pude conectar. bueno.
Gente, yo doy los 10 minutos para que ustedes lleguen en esos 10 minutos, ¿no? Van a haber Profe, días que voy a tomar la asistencia al principio, otros días que la voy a tomar al final, también justamente para que estén, si no se entran 10 minutos antes de que terminamos la clase y no, tampoco es así. ¿Quién me habla ahí? Profe, no sé si me tomo presente, yo soy Churquina. A ver, Churquina. Te nombré, pero creo que te puse ausente. A ver. Ah, no, sí está. ¿Sí Listo, está? Está bien, gracias. listo, listo. Bueno, Profe, disculpe que la moleste un ratito. Yo voy a tomar la clase, pero voy a apagar la cámara porque estoy en el hospital. Soy la que le comentó sí, anterior que tranquila, tenía. sí, tranquila, tranquila, tranquila. Bien, vamos entonces. Bueno, gente, vamos a hoy seguir con la clase teórica. Les cuento cómo nos vamos a organizar. Ustedes saben que además de que no íbamos a poder tener el aula, digamos, porque obviamente alguien la pidió antes, por otro lado, se conjugaba con el paro. Pasa que el paro era poco probable, por eso yo no lo puse como causa. Nosotros tenemos clases los martes y los viernes. Los viernes es una clase flotante. Eso yo se los dije en las primeras, en los primeros encuentros que teníamos. El horario era definir, pero lo tenemos ahí, digamos, para justamente también poder ir jugando con esto, ¿no? Como yo les comenté, tengo que hacer un viaje, por lo tanto, en ese viaje, para hacer ese viaje me ausentaré 2 semanas. Entonces, vamos a adelantar, vamos a vernos este viernes, vamos a tener clases presenciales también el martes, ¿sí? Vamos a ir adelantando las clases. Cuestión de que en las semanas de mi ausencia yo les ponga a ustedes alguna clase grabada, les deje los textos, les deje las actividades, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a recuperar de antes, no cuando vuelva, sino ahora mismo, ¿sí? Dicho esto, no es que yo les pongo el viernes y que, digamos, es una fecha no contemplada. El viernes es una fecha flotante para problemas filosóficos, ¿sí? Y además, fíjense, coincidió con el paro. Esto lo digo porque si no queda como que no, pucha, no pudimos el martes, entonces caprichosamente es el viernes. No, es el viernes porque no había aula y es el viernes por el paro. ¿Estamos, gente? Sí, profesor. Bueno, vamos entonces, vamos, bien. Entonces profe. continuamos, ¿sí? Quisiera hacerle una consulta antes, profe. Puede ser con respecto al parcial. Sí, claro. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Mi consulta es con respecto a la evaluación, digamos, ¿cómo sería? Yo entendí que sería la presentación de los grupos, digamos. Sí, pongan, ya mismo anote todo el mundo lo que voy a decir. Pues ya el parcial es el viernes. Ya lo he dicho, pero no me molesta repetirlo así para toda la clase. Sí, ¿quién me pregunta por ahí? Profesora, disculpe, una pregunta. Sí, Claudio. Las clases no son grabadas, ¿verdad? Porque es presencial, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿El Esta, por viernes? ejemplo. No, o sea, para... Ah, no, lo que pasa es que, ¿por qué no las grabo? Porque la plataforma del UNCU virtual no tiene capacidad de memoria para subir las clases grabadas. Ah, bien, ya está, bien. Entonces, por ese motivo. Bueno, el justificativo que nos dieron es que ustedes cuando van a tomar clases presenciales no las graba nadie, no las suben, entonces que está presente, que está presente. Si fuera que tuviéramos capacidad, yo no tendría problema en grabar, pero ese parece que es un problema y de hecho se saturó la plataforma en el 2020, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y creo que tener capacidad para guardar las clases cuesta mucha plata. Además, creo que esa es la razón más importante. Bueno, voy a decir entonces, ¿qué para el parcial? Para el parcial usted tiene que traer impreso su trabajo, es decir, traerán, quien pueda traer una carpetita, quien pueda traerá en un folio. No puede venir el trabajo cochino, con mate arriba, así bien de secundaria, no es cierto? En la primera página, en la portada tiene que estar el nombre de todos los nombres, las libretas universitarias, ¿sí?
y los DNI de cada integrante del grupo. Entonces, por ejemplo, si el grupo lo conforma Marcos Pereira, Gastón Gareca, Valentina García y Aiza Maizares, al lado tiene que decir libreta universitaria de cada uno y tiene que acompañar por el DNI, ¿sí? Esa es la carátula. Después está el desarrollo que tiene que ver con la consigna que usted ya tiene, ¿sí? Eso apenas llegamos, vamos por orden de grupo, me lo entregan. Desde el principio tenemos que estar todos y todas. Es decir, no es que porque yo tengo el grupo 10 llego a las 6 de la tarde. No. El examen parcial es un examen colectivo donde va a estar todo el mundo escuchando porque más tienen que tomar nota de lo que dicen los compañeros porque eso después va para el parcial también, 2, para el examen final, ¿sí? Así que lo tienen que tener ahí presente. De hecho, fíjense que yo les pedí que subieran los trabajos al aula porque sus compañeros lo pueden bajar. Es decir, es material de estudio, ¿no? Así que es importante que estén presentes. Bueno, dicho esto, entonces, van a empezar por grupos, por orden, ¿sí? Van a tener 15 minutos aproximadamente. Ustedes ya tienen que venir recontra practicados. ¿Quién dice qué? Tienen que traer el mapa, pueden tener PowerPoint, como les dije yo, vamos a tener para poner el PowerPoint. No, traen pendrive. Si no traen pendrive, gente, a ver, pasar desde el celular es un problemón, ya se los estoy diciendo. Celular no. Traigan en un PowerPoint o en todo caso, lo que pueden hacer es mandármelo a mí, ¿sí? Por correo, solamente por correo, no por el grupo de WhatsApp, porque yo no puedo descargar el PowerPoint, ¿sí? Pero me mandan a mí con asunto, voy a poner en el chat. Asunto, 2 puntos. Parcial, grupo, y ponen al lado, por ejemplo, Tales de Mileto. Grupo 1, pongamos. Así. A mi correo, que mi correo es ya lo saben ustedes porque lo tienen, pero vuelvo a pasar. Otra cosa, gente, los trabajos prácticos se suben a la plataforma. Yo tengo el registro de quién presentó ahí porque la plataforma misma me tira el registro de quién presentó los trabajos, no se manda por correo. ¿Sí? O sea, el lugar es la plataforma. Entonces me mandan el PowerPoint, si es que no lo van a llevar en un pendrive, porque no sé, no tengo pendrive, profe, todas las historias que ya aparecen el día del parcial. No tengo pendrive, se comió el pendrive el perro, ¿no? Justo mi compañera tenía que hacer el PowerPoint, no lo hizo, ahórrense la historia el día viernes. ¿Hay PowerPoint o no hay PowerPoint? Listo. Me lo van a mandar, ¿sí? Hasta el día jueves, a la noche. Me lo pueden mandar a la madrugada, el viernes, o sea, el viernes a la madrugada. No me lo van a estar mandando, gente, 5 minutos antes de salir. ¿Por qué? Porque yo viajo de Tilcara a Jujuy a la mañana. Es decir, que yo a la mañana del viernes ya no puedo descargar nada. ¿Estamos, Fíjense que le estoy haciendo toda la aclaración. Ustedes se distribuyen cada grupo los tiempos para exponer. Vos vas a exponer esto, y los tiempos y los temas. Vos vas a exponer esto, vos vas a exponer esto. Lleven mapas bien hechos, ¿sí? Después de eso, yo les puedo hacer una pregunta, 2 o 3, de acuerdo a cómo expongan. Los grupos que no estén en condiciones de aprobar, voy a decir, no están en condiciones de aprobar. Puede ser también que el grupo esté en condiciones de aprobar y que haya un miembro del grupo que no haya dado el examen como corresponde. Entonces le voy a decir, de este grupo, ustedes están aprobados y fulano no. También puede ser que el grupo tenga una nota unificada si todo el grupo da bien el examen, o puede ser que el grupo tenga notas diferentes.
que haya personas en el grupo que tengan notas diferentes, por eso justamente un integrante del grupo puede desaprobar porque no preparó, digamos, no es que van a aprobar porque los compañeros estudiaron y ustedes no, ¿no? Así, esa es la idea, perdón. ¿Estamos, Marco? ¿Entendieron todos, todas, todes? A Sí, las 5 profesor. de la tarde, Sí, ¿por profe, sí qué? se entendió. Sí, profe, se entendió perfecto. Bien. A las 5 de la tarde, ¿por qué? Porque la idea es que exponga a todo el mundo, que nos vayamos con el parcial dado por todos y todas los integrantes de todos los grupos, y además también porque si nos queda tiempo podamos hablar de Sócrates, ¿sí? Si no llegamos ahí, lo haremos, vamos a hablar de la apología de Sócrates, porque hoy vamos a hablar de Sócrates, voy a hacer la presentación del filósofo. Pero para poder trabajar sobre la apología y sobre la resolución del trabajo práctico que ustedes mismos resolvieron, o que tienen que terminar de resolver, lo vamos a hacer hasta el próximo martes. Si nos da espacio el viernes, lo hacemos el viernes. ¿Sí? ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Bien, Edu, sí. Sí. Decime. En nuestro grupo estábamos pensando hacer la exposición con el programa Prezi, que se utiliza online, digamos. Entonces nosotros necesitaríamos internet en un caso que se pueda. Yo puedo llevar mi compu si es mucho problema, o si no, le puedo mandar el link a usted por mail, como indicaba, pero lo único que para Claro. acceder debería conectarse a internet, nada más. Allá tenemos internet, Edu, pero yo no tengo el precio dentro de mis programas, así que si vos llevas tu computadora, creo que podemos sacar y poner, o me lo mandás antes y yo chequeo que lo pueda abrir. Ok, sí, porque es Por las online, dudas, no hace hagamos falta las dos tener el cosas. programa. Me lo mandás antes. Sí. Ah, bueno, entonces no hay problema, lo podemos Bueno, hacer, listo. ¿sí? Lo vamos a poder hacer. Igual yo ya voy previendo que si no hay internet allá, tendré que pasar mis datos, que va a ser parte de la docencia pública. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta sobre el examen? ¿Dónde está Celeste que me mató con las preguntas? Y a ver, ¿está o no está? Creo que respondí todo. Bueno, listo. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿sí? La semana pasada vimos los sofistas, ¿verdad? Sí. Como sí, como dijimos, de nuevo, sacan papel, lapicera, toman notas. ¿Sí? Como dijimos, los sofistas eran educadores, obviamente eran filósofos, pero tenían la particularidad que son el antecedente histórico de lo que conocemos hoy como docentes, ¿no? Eran educadores por naturaleza, tenían conocimientos en múltiples facetas, en múltiples áreas, inclusive filosóficas. Fíjense que la filosofía tiene distintos campos disciplinares, como lo vimos en la primera clase, la ética, la estética, la epistemología. Ya pronto, saliendo cuando estemos entrando en modernidad, vamos a ver epistemología como parte de una unidad también. Vamos a ver un poquito de ética. Pero bueno, estos señores, ¿no? Tenían una gran no, creo que no voy a usar la palabra vocación porque no es. Tenían la gran función de enseñar, ¿sí? Y además cobraban remuneración por justamente su práctica, ¿no? A ellos les interesaba muchísimo la retórica, el arte, son conocidos al día de hoy por el arte de la discusión, ¿no? Como dijimos, evidentemente provenían de clases sociales que les daba la posibilidad de cumplir estas tareas, pero también es cierto que trabajaban, ¿no? A partir de la enseñanza. De hecho, las familias adineradas, aristócratas, les daban la enseñanza de sus hijos. Me voy a poner un tengo que está en la pantalla brillantísima y no sé por qué no la puedo bajar. Entonces, muchas familias aristócratas y, digamos, con mucha capacidad y poder económico, encargó la educación de sus hijos a ellos, ¿no? A muchos de ellos. Pero además, ¿por qué? Porque el arte y la retórica les servía para la vida política, ¿no? Entonces,
desde luego, ¿sí? Se decide otorgarles la educación y la formación de las futuras clases políticas, de los futuros jóvenes, ¿no? Vimos algunos que nos interesaban mucho, pero nos detuvimos en Protágoras de Abdera y en Gorgias, sí, de Leontini. ¿Se acuerdan? ¿Qué dije sobre ellos dos? A ver, cuéntenme. Gorgias era de Sicilia. Bien, Eran expertos en oratoria y bueno, pasaron de explicar o sea, ellos evolucionaron el pensamiento filosófico de naturalista a humanista. Bueno, no es que lo evolucionaron, sino que lo centraron más en el ser humano que en la naturaleza. claro, producen ese giro. Es un giro epistémico, es un giro en el campo del conocimiento de la filosofía, ¿sí? Sí. Aparte, otra Eh, cosa importante de Gorgias fue que él pasó la filosofía escrita a prosa. bien, muy bien. Eh, Ahora, fíjense que eh, esto también se los dije en la clase pasada, no sé si me detuve en ello, pero creo que sí yo, porque es un tema que siempre abordo y en el que me detengo, ¿no? Que este filósofo sostenía además que nada existía, ¿no? ¿Se acuerdan que hice mención a esto? Él decía, bueno, nada existe, aunque existiera el ser, no se le podría pensar, y aunque fuera pensable, no se le podría comunicar el ser a los demás, ¿no? Que no era algo transferible. Esto es muy importante. Estamos haciendo un repasito para quienes no tienen fresco qué es lo que hemos visto, ¿sí? Por otro lado, Protágoras, que también es otro, para mí, uno de los más sobresalientes, de los sofistas más sobresalientes, ¿no? Que nos trae este dicho que es el hombre, es la medida de todas las cosas, ¿no? Así nos llegó, hoy diríamos el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿sí? Bueno, entonces eso para hacer un repasito, ¿sí? Lo último que voy a señalar, que también ya se los había dicho, bueno, pero son los años, ¿no? Nosotros estamos hablando de ellos entre el 485 y el 410 antes de nuestra era, ¿no? El tiempo de estos sofistas. Vamos a hablar de Sócrates. A Sócrates lo vamos a ubicar, tomen nota por favor, entre el 469 y el 399 antes de nuestra era. Sócrates, aunque no se diga y aunque se lo ponga como en oposición a los maestros sofistas y sí, a los sofistas sobre todo, digamos, también se ve influenciado por la tarea de los sofistas. Y entonces, fíjense que Sócrates se convierte como en el arquetipo del maestro occidental, ¿no? O sea, vean esta relación, porque si no nos hablan de las peleas, de que, bueno, los sofistas lo mandaron al muere a Sócrates, pero en realidad hay que hacer una lectura más allá, una lectura por arriba, ¿no? Pero no por arriba, digamos que eh, en el sentido común que usamos, ¿no? Así por arribita nomás, como dicen las mamás cuando no limpiamos bien, ¿no? No así, sino por arriba me refiero como una lectura satelital, ¿no? O sea, con la profundidad de poder ver al norte, al sur, al este, al oeste, en el campo del pensamiento. Entonces, bueno, Sócrates, la vida de Sócrates transcurre en Atenas, ¿sí? Eh, a diferencia de muchos de los filósofos, Sócrates no pertenecía o no tenía un gran capital económico, ¿sí? Sino que hay una definición que a mí me gusta mucho, que la escuché alguna vez de un colega mexicano, que decía que Sócrates vivía en una serena pobreza, ¿no?
eh, haciendo referencia a que tenía solamente lo necesario, ¿no? Se rodea de discípulos, ¿sí? Dos de ellos, yo voy a destacar y que pido que ustedes tomen nota de esto, son Platón y Jenofonte. Con J, Jenofonte. Si alguien puede escribirlo en el chat, Jenofonte. Estos dos filósofos son los que dejan eh, testimonios biográficos de su maestro, ¿no? De hecho, las obras de Sócrates no escribió nada, yo ya se lo dije. Hubo por ahí algún expresidente que dijo, bueno, porque yo leí las obras de Sócrates, Sócrates no escribió nada. Así que eso es una burrada, hay que tener mucho cuidado también de no decirlo, ¿no? De no repetirlo. Pero bueno, en este camino, justamente como él tiene una tarea educadora muy fuerte, ¿sí? Se gana la enemistad de los sofistas. Y era mutuo esto, ¿no? Claro, fíjense ustedes que ya repasaron la apología de Sócrates, después la vamos a ver a detenimiento, ¿sí? Pero en la apología de Sócrates, ¿sí? A él se lo acusa. A ver, cuéntenme, ¿de qué se lo acusa? ¿Todavía no han leído? No me van a De decir que no han corromper a leído. la juventud y de no creer en los dioses, o sea, de interpelarlos Sí, de de dar... impiedad, fue acusado de impiedad, de corromper a los jóvenes, ¿no? Y por supuesto también, lógicamente, piensen ustedes en el contexto en el que estamos hablando, ¿sí? Eh, Desobedecer, ¿no? A los dioses, ¿no? Era un cargo importantísimo para el tiempo. Ya lo vamos a conversar cuando veamos Apología de Sócrates, ¿no? Claro, lo interesante de Sócrates, y esto lo van a ver cuando lean la Apología, es que sus seguidores lo animaban a que abandone la prisión, que se escape, ¿no? Y además tenían todo ya orquestado tenían ya aliados, y Sócrates se niega. O sea, Sócrates muere por sus principios. Cuando hablen de Sócrates van a escuchar que se habla de intelectualismo moral. ¿Qué significa intelectualismo moral? Significa que si nosotros conocemos el bien y el mal, vamos a optar por hacer el bien. ¿Esto es así, gente? ¿Es así o Eh, no? O sea, si yo conozco lo que está bien y lo que está mal, ¿opto por hacer el bien? No No, pero siempre. en la política actualmente se ve que conocen el bien y el mal y no siempre. Muy bien. sí, pero Entonces, está, o sea, las acciones de los funcionarios o de los que son referentes políticos no se basan en decir si está bien o mal, sino por los intereses que representan o cómo llegan a a ver, a ese atril o a esa exposición de ser entes políticos, pero como dicen, hay intereses detrás de las personas. O sea, y a veces, muchas veces, o la mayoría de las pero veces, personas están sujetas no por sus valores, sino por a lo que representan. O también puede ser, bueno, no sé, pienso yo, que también hay personas que tienen sus principios y lo llevan a cabo, pero van negociando, o sea, que eso es la política, o sea, ponerse de acuerdo a ver si para el bien común, por bien general, no se puede tener siempre la razón también o decir, o yo imponer mi forma de pensar, porque sé que no es, o sea, no es que se gobierna para uno solo, se gobierna para distintos tipos de personas que tienen distintos tipos de ideología y también responden a distintas formas de pensar, de pensamiento. bien. Gracias, Claudio. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué piensa el resto?
conocer el bien hace que dejemos de hacer el mal? En la vida cotidiana, gente, Profe, ¿cómo funcionamos? Porque está bien el análisis de Claudio que tiene que ver con la política, pero en nuestra vida, pensemos en nuestra vida. No Creo, profe, siempre. que es un poco eh, también subjetivo, ¿no? Este punto. Hay un libro que habla sobre eso, se llama El Príncipe, no sé si lo leyó. Sí, por supuesto. Estás hablando de Eh, Maquiavelo, ¿no? ajá, exactamente, de Maquiavelo, y Como él habla que sobre, puede él ser otro habla príncipe también. sobre que nosotros conocemos lo que es el bien y el mal, pero más allá de eso somos seres emocionales y las decisiones que las tomamos son en base a eso, digamos, a las emociones, más allá de si estamos jodiendo al vecino o no, digamos. Y que, bueno, masivamente también, digamos, nos movemos así, digamos, eh, tomando decisiones, no sé si me puedo explayar, no sé si se me entiende. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, la idea es esa, la idea es que podamos hacer algo de filosofía, por lo menos permitirnos pensar, ¿no? Y que la filosofía nos sirva tanto a ustedes como a mí como una herramienta, ¿no? Eh, de la razón, pero además de una razón reflexiva, realmente reflexiva, ¿no? Una razón crítica. Entonces, por supuesto Claro. que tienen posibilidad de explayarse. No se profe, copen, nada más. Ahí profe, yo seguí, no sé Marco. si tengo un ejemplo. Pero- de- Dale, Agus, espera que termine Marco y ahí voy con vos, ¿sí? No, bien, quería decir eso nada más, digamos, que hablaba sobre el bien y el mal, que lo conocemos y muchas veces sabiendo que estamos haciendo el mal, en beneficio propio, digamos, no nos importa el prójimo, digamos, el vecino, que igual lo Bien, hacemos, digamos. bien. Ahí, Agus, Profe, yo el no sé si ejemplo. vale Vamos con él. como ejemplo esto. Bueno, bueno, una persona le roba un caballo a otra persona que tiene muchos caballos, digamos, pero lo roba para trabajar, digamos, porque que está en una situación económica complicada. Y bueno, en este caso, la persona a la que, la que le robaron, digamos, contrata a una persona para que haga justicia, en este caso, digamos. Sí, En el sentido, bueno, de la Grecia antigua, en los tiempos de antes, que era justicia matando a esta persona que le robó. Pero esta persona que contratan averigua los motivos por el cual robó el caballo esa persona, digamos. Y ahí como que, no sé, puede ser que pensamos que la persona que robó el caballo lo hace lo hace con un fin de hacer el bien, digamos, que sería darle de comer a su familia, pero claro. está cometiendo un delito. Y esa persona que va a hacer justicia no tiene derecho a quitarle la vida a un ser vivo, digamos, porque la otra persona ya tiene muchos caballos para trabajar, digamos. No sé si sería un ejemplo válido, si se me entiende. Sí, Agustín, mira, no sé, a ver, creo que es excelente lo que traes porque viene a complejizar la discusión sobre el bien y el mal y el intelectualismo moral. Fíjense, Sócrates lo plantea en el plano del conocimiento, ¿no? Sócrates dice, sí, la persona que conozca el bien no podrá hacer el mal, ¿no? Pero después entra en juego acá con Claudio, con Marcos, digamos, cómo esto se va complejizando. Digamos, el bien y el mal no son simplemente, ¿no? Dos valores morales opuestos que, además de que son dicotómicos, son binarios y no hay nada en el medio. Digamos. Y lo que trae Agustín es todavía más interesante en el sentido de que dice, bueno, pero el bien y el mal, ¿en qué contexto? La propuesta que trae Agustín estaría asociada a qué filósofo que acabamos de ver. A Acabamos de Plutón, hablar profe. bien a Protágoras, ¿por qué?
porque él trataba mucho el relativismo y lo subjetivo. Bien, Y lo Bárbara. que ellos dijeron está muy relacionado con que siempre va a depender del entorno si es relativo o subjetivo, si están haciendo bien o mal. No sé cómo Bien, lo ven del de entorno, de la persona, ¿no? De la situación, del contexto. lo que esté pasando en ese Entonces, momento. bien, entonces fíjense cómo de un análisis, el análisis y la propuesta de Sócrates respecto de su idea del bien y el mal es bastante ingenua, ¿no? Digamos, tiene como Sí, propiedad una pureza eh, ética, moral, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Como una especie y si ustedes quieren, de idealización de los valores, ¿no? Como el bien y el mal como valores idealizados, pero no funciona así la vida. De hecho, no necesariamente tenemos que ir uno mucho más allá. Piensen en que nosotros consumimos todos los días alimentos que sabemos que son malos. O sea, tenemos conocimiento. ¿Quién no sabe todo lo que trae la Coca-Cola? Todo el mundo acá sabe lo que trae la Coca-Cola, ¿no? Y viene, a ver, y nos ensartamos medio litro de Coca-Cola con el almuerzo. O sabemos que hay determinadas comidas, ya las llamadas chatarras, que pueden traernos graves problemas. Problemas de salud que nos pueden llevar a la muerte. Y las comemos igual, ¿no? Entonces, es limitada la idea de que creer que porque conocemos el bien y el mal, vamos a hacer solamente el bien y no vamos a hacer el mal. Por otro lado, vamos de nuevo a retomar, ¿no? Esta idea de que el bien y el mal, en qué contexto el bien y mal, visto desde quién, para qué, por qué, ¿no? ¿Puede ser un bien para una persona y un mal para otra al mismo tiempo? sí, De hecho, lo que plantea Agustín se llama dilemas morales. Cuando veamos un poquito de ética, vamos a volver sobre ese tema. Se llaman dilemas morales. Permanentemente nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida, por lo menos, ¿no? Una vez en la vida frente a un dilema moral, donde la profe. resolución del dilema moral va a escapar a la razón, va a ser definida por la emoción. Y además esa decisión va a tener un costo. Sí, ¿quién me habla por ahí? Perdón, profe, yo le hablo. Entonces lo que usted Facundo. trataba de decirnos ahora es como un ideal lo que tenía Sócrates, o por lo menos lo que él aspiraba o esperaba de las personas en ese tiempo en la sociedad, porque si lo vemos desde este ángulo a lo largo de la historia, la persona en sí siempre termina demostrando que es egoísta, o somos egoístas en realidad, ya sea por uno u otro motivo. Acá mi compañero dijo de que por algún motivo necesitaba un caballo, ya sea por ambición, porque necesitaba más trabajo, etcétera, sacarlo, robarlo, sustraerlo de otro lado para su propio beneficio, sea como sea la situación. A lo largo demostramos ya sea un egoísmo para sí mismo, o para nosotros mismos, o para un bien común de personas allegadas. Entonces, lo que yo puedo ver dentro de todo, entonces, es que él plantea una idea ejemplar, por así decirlo, lo que espera realmente de las demás personas, para dividir lo que es lo bueno y lo malo. No sé si me voy a entender. Sí, sí, Facundo. Sí. La postura, sí, con la que se conoce a Sócrates es la que les acabo de escribir en el chat de intelectualismo moral, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo ahora, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano y después la bajó? No sé si quiere encender el micrófono. Era yo, profe, para decirle, digamos, los tres renglones que anoté, según lo que entendí. Yo puse que Bien. Sócrates, bueno, tenía esa idea que, aunque si el hombre conoce el bien o el mal, digamos, comúnmente va a ser el bien porque lo conoce. Pero después, escuchando las conclusiones de mis compañeros Pereira y Agustín, terminé poniendo una conclusión final que era, a pesar de conocer el bien y el mal, el ser humano, por su propia naturaleza, actúa bajo su propia conveniencia. Podemos llegar a
a entender nuestras acciones o las acciones del otro, pero no podemos justificar lo incorrecto. Bueno, Leonel, ya estás empezando a escribir tu trabajo final. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Es decir, es que cada clase sirva para que ustedes hagan sus propias reflexiones, ¿no? Y a esas reflexiones también hay que sumarle teoría. A esto que vos estás diciendo, tienes que decir, bueno, a ver, Sócrates plantea desde un posicionamiento conocido como intelectualismo moral, y ahí lo que significa el bien, lo que significa el mal, pero, ¿no? Eso es lo que quiero de ustedes, que se animen a hacer filosofía, a pensar con los filósofos, con las filósofas y a sacar sus propias conclusiones. Obviamente eso no es un trabajo ya, porque serían 4 líneas, ¿no? Pero eso, a medida que vamos cursando la materia, les sirve para ir armando inclusive su trabajo desde qué ustedes quieren hablar. Quieren hablar de la verdad, quieren hablar sobre todo sobre el bien y el mal, quieren hacer un trabajo que reflexione sobre la ética. Recuerden que tiene que estar vinculado a su campo, ¿no? A la economía. Está bien, está muy bien, Leonel. Por ahí yo lo que te invito es que a esa reflexión le sumes la teoría de los filósofos, ¿sí? Entonces la teoría lo que le va a dar es mayor sistematicidad, consistencia y rigurosidad a tu mensaje. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bien, entonces seguimos un poquito más, ¿sí? Eh, Vamos a seguir por este camino del conocimiento. Fíjense ustedes que el oráculo de Delfos lo define, lo califica a Sócrates como el más sabio de todos los hombres. Entonces eso también nos da a nosotros pensar cómo esta sabiduría también está vinculada al bien, ¿no? No sé si se dan una idea de esto. La idea de sabiduría estaba vinculada también a una idea de bien, a una idea de verdad. Sócrates tenía como actividad cotidiana caminar por lugares públicos y hablar sobre la naturaleza. No es que dejó de lado la física, pero la abordaba desde otro lugar, porque vinculaba, digamos, no hablaba del arjé, pero sí hacía mención a la importancia de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál era su mayor objetivo? Hablar de la virtud. Si ustedes me dicen, bueno, yo pregunto en un examen, ¿de qué hablaba Sócrates? De las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Los valores. Por eso justamente se habla de un intelectualismo moral. ¿Qué valores? La justicia, la belleza, el amor. Hablaba también de la política. ¿Y saben qué era lo que proponía para ustedes que estudian licenciatura en economía política? Que la única manera de regenerar el Estado, fíjense que ya, o sea, todo el tiempo estamos viendo cómo perfeccionar el Estado. No es un problema de esta época, ¿no? Decía que la única manera de regenerar el Estado era educando a la juventud. Vamos a hablar sobre el método que tenía Sócrates, le vamos a llamar método socrático, pongan así como método socrático 2 puntos, ¿sí? Como ustedes podrán ver, su método tenía que ver con el diálogo. De hecho, los diálogos de Platón son testimonio, ¿sí? de justamente cómo caminaba Sócrates, ¿no? Digo, caminaba en el sentido metafórico de la palabra, ¿no? Caminar en el sentido de que como uno transita la vida, ¿no? Y yo diría, ¿sí? A riesgo de por ahí ofender a algunos filósofos, de que el método de Sócrates es tomado por Platón, ¿sí? Y esto también me parece importante como reconocimiento. Entonces, ¿qué características tenía la metodología socrática? Primero, la ironía. Sócrates era tremendamente irónico, por eso el odio de los sofistas y de, digamos, otros filósofos, sobre todo de los sofistas, porque no es fácil de tolerar la ironía, ¿no?
¿Y en qué sentido? Digamos que él a partir de la pregunta, ¿sí? Eh, que tiene que ver con la mayéutica, que ya voy a hacer referencia a esto, ¿no? Buscaba que las otras personas, o sea, me refiero a las personas con las que él hablaba, llegaran a la verdad, ¿no? Entonces Sócrates se presentaba en principio como un ignorante, mataba preguntas a la otra persona, en este caso imagínense a los sofistas, ¿no? Y digamos, al llevarlos con la pregunta y la repregunta y la repregunta, lograba que los sofistas se contradijeran, perdón, al punto de que no tuvieran más respuesta o cayeran en círculos viciosos, ¿no? Y tuvieran que reconocer su ignorancia. Claro, eso no es fácil. Además, imagínense ustedes los sofistas, digamos, que enseñaban el arte de la retórica, ¿no? Me imagino la ofensa que habrán sentido. De ahí justamente que él buscaba llevar a las personas hasta su máxima, que es solo sé que no sé nada, ¿no? Ese solo sé que no sé nada no era solo para Sócrates, sino para cualquier persona y en este caso para los sofistas. Vamos a hablar de la mayéutica como metodología socrática también. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es el arte de hacer parir. Y ahí hay un juego bien interesante que yo les voy a contar, que se dice que la madre de Sócrates era partera. Se llamaba Fenaretes, la madre de Sócrates. El punto es que al respecto no se sabe muy bien si es que esto es una creación de Sócrates o que sí era verdad. Digamos, hay estudiosos, filólogos que dicen que sí, que era partera, y hay otros que dicen que no hay suficientes datos para afirmar que la madre era partera. En definitiva, Sócrates dice que su madre era partera, entonces nosotros vamos a creerle a Sócrates, ¿no? Entonces, por qué la mayéutica? Porque en esta metáfora él buscaba que que las mismas personas parieran la verdad. Ningún parto, gente, ¿sí? Ningún parto es un parto relajado. ¿Cómo son los partos? ¿Cómo son los partos, gente? Porque ahí también está la metáfora. ¿Cómo es llegar a la verdad para Sócrates? Es un trabajo. Primero que la verdad puede ser dolorosa y después que hay un trabajo para el parto. Y en esta metáfora de Sócrates, a mí me gusta también jugar con la idea de que en esta metáfora de parir, ese trabajo no es solamente del espíritu, no es solamente cognitivo, sino es un trabajo del cuerpo, es un trabajo que te atraviesa. Fíjense ustedes, cuando nosotros conocemos algo verdaderamente, lo que fuera, nos vemos atravesados por el arte, ¿no? Una canción, o por una pintura, o por una lectura. Cuando el conocimiento nos toca, se vive en el cuerpo. ¿O no? Díganme si me equivoco. Profe, disculpe que la interrumpa. Sí, Edu. Sí, Eh, Edu. Sócrates se refiere a eso cuando dice que la persona que conoce el bien no puede hacer el mal. ¿Será que se está refiriendo como a la profundidad de vivir lo que realmente es el bien y tener como esa contradicción de hacer el mal? ¿Se pierde eso? Él no habla de la contradicción, pero yo creo que no he cerrado tu análisis, Edu. A mí me parece que lo que Sócrates expresa con filosofía, justamente, digamos, es la exaltación de los valores, como el valor máximo para Sócrates es el bien, la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? Además está vinculado el bien, la verdad y la belleza. Lo que es bueno es bello, ¿sí? Y además es verdadero.
¿no? Entonces, acuerdo, es un bonito análisis, Edu, ese. Es un bonito análisis. A mí me parece que en esa tensión, vos decís como la contracción, como a la hora de parir, como están en esa contracción y en definitiva, bueno, yo pensando con vos lo que diría es que, tomando tus palabras, es que el arte de parir, la mayéutica, el arte de parir la verdad, implica un trabajo, ¿no? Y ese trabajo tiene que ver con poder tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Y si Sócrates dice, si conoces el bien, vas a parir bien, ¿no? El punto es que la vida, ¿sí? Se dirime todos los días, permanentemente, complejamente, en un matiz de entre lo bueno y lo malo, digamos, que no se queda en esa polaridad, no es un binomio. Ya vamos a ver cuando veamos cómo se da el pensamiento occidental y cómo inclusive después Aristóteles plantea el pensamiento binario, ¿no? Platón también, es decir, esto de A o B. Y a veces es A y B. Y a veces A no contradice a B, no excluye a B, ¿no? Digamos, ya vamos a ver un poquito también de eso. Pero no sé si el resto de los compañeros y compañeras está siguiendo la clase, ¿no? El diálogo. Es importante que lo estén siguiendo, ¿sí? Y si alguno no, y por ahí quiere volver a preguntarle a Eduardo, Eduardo, ¿qué quieres decir? Que lo haga, porque la idea es esa, es hacer filosofía, ¿sí? Es la reflexión profunda. Entonces, por ahí no entendemos qué está diciendo o qué estamos diciendo, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, y otra de las Eh, cuestiones es, sí, Profesora, disculpe, lo que Sócrates plantea ahí va de la mano con lo que fue en el diálogo también con Protágoras, cuando ellos dialogan sobre la virtud, que Protágoras decía que sí se puede enseñar la virtud y Sócrates decía que como que lo cuestionaba y lo llevaba con preguntas para ver si al final se podía enseñar o no, y le va cuestionando a Protágoras si la virtud es, es un conjunto de cosas, si se puede tener una sola o no, o tiene que tener todas, y al final creo que no termina el debate o no terminan convenciéndose entre los dos, digamos, si cada uno llegaba a una conclusión, pero creo que cada uno llegaba a una conclusión propia o surgían más dudas, digamos. y porque justamente ese es el método de la mayéutica, digamos, que justamente poder mostrar al filósofo o a la persona que está dialogando con Sócrates, ¿sí? Que no sabe, que no se sabe, ¿no? Que no se sabe. De todas maneras, yo no diría que él cuestiona, yo diría que él, me parece que el término correcto, Claudio, es justamente que él, ¿no? Lo que hace es, a partir de la mayéutica, ¿sí? Ser interlocutor de la otra persona, sea un sofista, lo que fuera, ¿no? Por supuesto que no era fácil, ¿sí? Yo me imagino que no era fácil la cuestión, porque cuestionar es persona, digo, para usar correctamente las palabras. No, yo estoy cuestionando. Me da una impresión el término de cuestionar casi vinculado a una acción caprichosa, ¿no? La acción de Sócrates no era Claro, caprichosa, pero él no, como no que tenía que dice ver con que era molestar. entonces, Pese a que a Sócrates se le dice tábano. Ustedes saben que se le decía el tábano a Sócrates, ¿no? Es muy bonito eso. El tábano molesta, molesta, pica, molesta, 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 molesta. Sí, pero el objetivo de él no era ese, no, digamos, no, eh, me imagino que debe haber caído en eso un montón de veces, pero si no banalizamos la filosofía socrática, ¿se entiende? Entonces también en ese sentido me parece importante como cuidarla, Claudio, con las palabras, ¿no?
Sí, pero pero él llevaba su práctica por medio de preguntas. No le daba la razón a las personas, ¿no? Él no decía, bueno, sí, puede tener razón. O él no decía nada y dejaba que la otra persona por ahí exponga su punto de vista y él volvía a repreguntar es como un niño que pregunta por qué, por qué, por qué, por qué. No sé si a alguno le habrá pasado que hablando con los niños, el niño tiene mucha curiosidad, siempre repregunta, vuelve a preguntar y por ahí uno por ahí también socava también el decir, bueno, ya no tengo más, no tengo más formas de explicarlo, no tengo palabras para explicar o el conocimiento propio para seguir dando respuestas, digamos. Sí, pero no he dicho yo algo contrario a eso, pero lo que digo es que eso es la mayéutica. Es eso la mayéutica. Los diálogos socráticos son ejemplo de la mayéutica, de cómo él lleva el método. ¿Sí? Otra característica del método socrático es que él en los diálogos parte de vivencias personales, individuales, ¿sí? Concretas, y ahí él va jugando, ¿no? A partir de la mayéutica, ¿para qué? Para por medio de la inducción llegar a establecer generalidades. O sea, él a partir... ¿Alguien tiene el micrófono abierto, gente? Que no me hace un ruido tremendo. No sé quién, Mónica. Gracias. Ahí cuando vayan a hablar, ahí lo abren rapidito. Y si yo sigo avanzando, volvemos sobre lo que haya que decir. Pero si no me decía así como me estaba... entonces, a partir de la inducción, entonces, ¿qué es la inducción? Es partir de casos particulares, ¿sí? A un enunciado general. Por ejemplo, ¿no? Este pato es negro, aquel pato es negro, el otro pato es negro, todos los patos son negros. Eso es la inducción. Entonces, él también, hablando de la metodología socrática, digamos, recurría, ¿sí? A la inducción. Partía de experiencias personales, ¿m? Para establecer conceptos generales. Entonces, llegaba a conclusiones, por ejemplo, de qué es la verdad a partir de la experiencia de fulano, la experiencia de perengano, la experiencia, entonces podía concluir, ¿sí? Con una idea de verdad. Es un poquito el ejercicio que se animó a hacer Leonel, ¿no? Leonel fue escuchando la clase, fue tomando nota y entonces a partir de lo que venía escuchando tomó un elemento, dos elementos, tres elementos y dijo, bueno, concluyo esto, ¿no? ¿Estamos? Avanzamos un poquitito más. Eh, avanzamos, gente, un cachitito más, ¿sí? Sé que nos vamos a ver el viernes y mi idea era que hoy nos encontramos un ratito para avanzar, pero bueno, espero poder liberarlos y liberarlas antes, pero me parece importante por lo menos terminar con Sócrates. Mi idea era Sócrates y Platón, pero no voy a llegar. Pero prefiero esto, prefiero que haya filosofía y que conversemos, ¿sí? Si bien Sócrates nos deja de lado, como ya hemos visto, los sofistas que se preocupa por cuestiones de la humanidad, ¿sí? Si bien no le interesa ya conocer los principios a Sócrates, en realidad podemos decir que en el giro epistémico, ¿no? Ningún filósofo de estos tiempos abandona totalmente la preocupación por la naturaleza del cosmos. En realidad, digamos, esas preocupaciones siguen satelitando a los filósofos, pero nada más que ponen la atención en otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, a Sócrates le interesaba cómo debíamos obrar en términos filosóficos. Se habla de cómo debe obrar el hombre. Lógicamente, ¿por qué? Porque el sujeto filosófico, político, social era el hombre en la Grecia antigua, ¿sí? Y era un hombre que era además varón, no vamos a decir que era heterosexual, porque ustedes saben bien cómo se vivía
la sexualidad en la Grecia antigua, ¿no? Y si no, otro día, cuando veamos un capítulo sobre feminismo, vamos a ver un poquito también ahí de dónde empieza a aparecer esta idea de lo heterosexual, lo heteronormado, ¿no? Pero habrán visto cantidad de historias respecto, no solamente de héroes griegos, sino también, a ver, hasta romanos, ¿no? De cómo practicaban sus vidas sexuales, que para nada tenían que ver con lo heteronormativo, ¿no? Bueno, entonces a Sócrates le pregunta justamente, le preocupa justamente cómo es el obrar de las personas, ¿sí? Y el gran tema socrático es la ética, la ética. Y vamos a escribir tres principios de la ética socrática, ¿sí? O tres elementos sobresalientes de la ética socrática. Esto siempre va para parcial, así que tomen nota, ¿no? El primero es el que ya venimos conversando, ¿no? Que es que el principio y el origen de la vida moral es la conciencia. Esto es lo que acabamos de decir, es decir, si yo tengo conciencia que estoy haciendo el bien y conocimiento que estoy haciendo el bien, voy a hacer el bien y no el mal, ¿no? Entonces, ¿escribieron esto? Escriban esto, ¿no? El principio y el origen de la vida moral es la conciencia. Y de hecho, ¿cómo será que tiene que ver con la conciencia que está la máxima, conócete a ti mismo? Y Sócrates habla del daimon. ¿Qué es demonio? ¿Están ahí? ¿O se cayó el internet? ¿Están? Se me congeló la pantalla un ratito. Sí, sí, están. Ahí los vi que Sí, se mueven de profe. nuevo. Y hay una figura súper interesante que no voy a abordar. Ahora estoy repasando Sócrates, pero cuando veamos la apología de Sócrates vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿no? De nuevo. Pero hay un personaje en la filosofía socrática que es el daimon. El daimon, que traducido a demonio, no es otra cosa que la conciencia. Fíjense cómo cambia esto después, que es el demonio para los cristianos, ¿no? Es como lo que tenemos acá, ¿vieron los dibujitos? De lo bueno y lo malo. Bueno, en este caso sería un solo daimon el que nos aconseja, ¿no? El otro Bueno, en el principio o Génesis elemento, está planteado como la conciencia, el despertar de la conciencia en el ser humano, de que Dios estaba en contra de que Adán y Eva despertaran conciencia propia. Y es como que el demonio los lleva a ellos a darse cuenta que estaban como desnudos. O sea, toman el conocimiento, o sea, hacen parte de su vida el conocimiento que antes no lo tenían, no se cuestionaban, creo que ellos estaban desnudos, estaban, solo eran seres de la creación de un ser divino, digamos. bien. Va, no sé. Bueno, es una buena analogía. Igual yo no diría que es la serpiente, sino es la manzana, ¿no? Porque es la manzana la que da el conocimiento. Claro, la serpiente es el demonio que La, lleva la- a las manos de Eva el conocimiento. ahí te escuché, Y se ve ellos que se se dan cuenta. cortó. Se cortó el audio. Bien, sí, sí. Bueno, entonces el otro principio o elemento moral es que todos los seres humanos son sujetos que tienen moral. O sea, para Sócrates, ¿sí? Todos y todas nosotros tenemos moral. Y ahí él introduce un elemento sumamente interesante, porque antes de Sócrates, ¿sí? La moral estaba solamente vinculada a la aristocracia. Y Sócrates lo que viene a decir es que todos tenemos moral, no solamente aquellos que están favorecidos por la fortuna y el éxito.
El último elemento que tiene que ver con lo que venimos conversando también, porque en realidad lo que yo planteo con ustedes es justamente un diálogo, ¿no? Y ahora estoy armando como la conclusión de lo que venimos trabajando. ¿Qué característica tiene la ética socrática? Es intelectualista. Intelectualista. La ética socrática, si tuvieran que escribir el enunciado, la ética socrática es intelectualista. Por este motivo se lo acusa a Sócrates de intelectualista moral, o se lo califica, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que dice en síntesis? Queremos el mal porque no conocemos el bien. Es decir, que la persona que obra mal por ignorancia. Esa es la gran palabra. Ignora lo que es bueno. Otra cuestión que vamos a poner ahí, que se me estaba pasando, bueno, en el diálogo por ahí siempre eh, puede pasarnos, ¿no? Es que su ética es eudemonista, sin H, monista, eudemonista. ¿Por qué? Porque Sócrates identifica en la virtud el fin del acto moral. Pero también, para Sócrates, la felicidad es la finalidad de la virtud. Es decir, en cuanto seamos virtuosos, vamos a ser felices. Lógicamente, digamos, no es gratuito el método socrático, ya que lo lleva, no, a ver, ¿por qué lo matan a Sócrates? Todos ellos, ustedes cuando vean la apología de Sócrates van a encontrar cómo Sócrates se defiende con total claridad, digamos, y desmonta las acusaciones que le hacen. Sócrates lo matan porque molestó a los sofistas, molestó a los políticos, ¿no? Y además no es que los molestaba, los ridiculizaba. Por medio de la ironía los dejaba expuestos justamente en su ignorancia. Y esto también para que vean cómo funciona la política de esta manera al día de hoy. Como cuando aparece alguien, ¿no? Que está planteando o cuestionando el sistema y que además lo hace desde algún lugar virtuoso, entonces se expone la corrupción. ¿Qué es lo que hace el virtuoso, chicos, chicas, chiques? Expone la corrupción, ¿no? Fíjense ustedes, claro, ¿no? Muestra la ignorancia, eh, realiza las acusaciones, las sostiene, pero además, ¿qué hacía Sócrates? Lo hacía públicamente. Bueno, gente, no voy a entrar con Platón porque no voy a alcanzar a verlo todo, ¿sí? Y para dejarlo a la mitad no me gusta. Entonces, bueno, por lo menos hemos visto Sócrates, hoy nos vamos un poquito más temprano, ¿sí? Sócrates hemos visto un pantallazo que les va a servir para leer mejor la apología de Sócrates, ¿no? Para que puedan comprender mejor la apología de Sócrates. Es un texto bellísimo, pero es un texto que yo invito a que ustedes lo lleven a la vida cotidiana.
traigan la apología de Sócrates a este momento histórico que estamos viviendo, tráiganla a sus vidas, traigan las discusiones a sus vidas. Digan de qué lado están, digamos, ¿morirían tomando las cicutas y por defender sus principios o no? Mejor dicen más, sí, vos tenés razón y ya está, sigo con mi vida total, ¿no? ¿En qué tiempos estamos? Esto es, eh, hoy es un valor ser virtuoso o virtuosa, es un valor, gente. Depende. Es un valor, profesora, pero Posición. a ver, no es fácil, no es fácil porque creo que en las sociedades actuales de hoy, reina mucho el individualismo y todo, y el relativismo. Bien, ahora Y yo les voy a decir las algo. posverdades que por ahí, como hay mucha facilidad para llegar o sea, hay mucha facilidad para llegar a las informaciones, uno no sabe si es verdad o no lo que se publica, hay muchas fake news, em, y es muy fácil ahora para la sociedad, para los medios masivos de comunicación engañar a la sociedad, crear ¿cómo se dice? Una opinión pública, formar una opinión pública es muy fácil y hacer creer a la gente, porque la gente de por sí está sumida en las crisis. O sea, no la deja pensar a las personas, porque las personas tienen que comer, tienen que vivir, tienen que trabajar, y no tienen un tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando actualmente en las sociedades. Cómo de a poco se Sí, va, las élites van inculcando en la medida de lo posible y en todo momento la falta de comunidad. Ahora, en esta semana que pasó, bueno, no sé si habrán visto algunos, la serie del Eternauta, que también Ahí César la este, solo. ahí hay hay mucha discusión para hacer. O sea, sobre todo en el mensaje que dan de decir nadie se salva solo, sino en comunidad, en conjunto. Creo que es una de las máximas que por ahí en la sociedad actual debería volver a retomar. bien. Ahí creo que el aporte de Claudio está en que la virtud no sirve de nada si es una condición individual, ¿no? Es decir, ¿de qué nos sirve que haya alguien virtuoso si, digamos, en definitiva, no, eso de qué manera ayuda para que nos salvemos todos, ¿no? Todos, todas y todes. Bueno, bien. Lo que voy a dejarlos con dos reflexiones y voy a pedirle ahí a Emilio que la próxima clase o la próxima clase o bien el martes o el viernes, depende de cuándo tengamos tiempo, Emilio Alieri, cada uno de ustedes va a pensar un ejemplo de virtud, de ser humano virtuoso, y va a justificar por qué es virtuoso. O sea, van a decir, para mí esta persona es virtuosa y van a decir por qué. ¿Sí? Y yo les voy a traer un ejemplo. Yo no sé decir, fui bautizada, pero yo no practico la religión católica. Pero, bueno, Mónica Alejandra, pero no, que ¿por qué? ¿Por qué? No así tiene nombre por tirar. Hay que fundamentar desde la filosofía por qué. ¿Sí? Y el fundamento tiene que ser serio, ¿eh? No me van a traer virtuoso cualquier cachivache. Ahí les pongo, si aprobaron el parcial, les pongo un 1 por hacer mal el ejercicio de. Nada de chantear. Seamos serios para hacer filosofía. Yo no, para que piensen la complejidad hoy de pensar la virtud, ¿no? Un ser, un, hoy aparece como un ser virtuoso el Papa. Y uno, digamos, en la información que nos llega sobre todo lo que hizo, ¿no? Lo ubica como un ser virtuoso.
por lo menos los últimos años de su vida. Parece que tuvo un cambio a raíz de un hecho de justamente haber vivido la dictadura y eso hizo que hiciera votos de pobreza, en fin. Estoy diciendo esto desde un lugar de no ser católica seguidora del Papa, ¿no? Pero sin embargo pertenece a una institución que para nada es virtuosa. Digo esto para que también piensen la complejidad que tenemos hoy para analizar las virtudes. Entonces, ¿cómo vamos a ver las virtudes? ¿Quién sería virtuoso o virtuosa para nosotros, nosotras y por qué? Y si esa persona, digamos, está en un contexto que le permite hacer uso de la virtud, o es que todo mundo está atravesado por la complejidad del sistema capitalista, del patriarcado, del machismo, y ahí inclusive poniéndolos a los varones, ¿no? A las masculinidades, como víctimas del propio patriarcado y del propio machismo, ¿no? Es decir, las mayores afectadas somos las mujeres, por supuesto, y las diversidades. Pero no crean que los hombres se escapan de las consecuencias del patriarcado y el machismo. Tiene consecuencias para sus vidas, ¿no? Entonces digo, vamos a complejizar la idea de virtud, pero en principio la tarea es pensar una persona o referente que podamos identificar como virtuoso o virtuosa y decir por qué. ¿No? ¿Por qué decimos que esta persona es virtuoso o virtuosa? Y si hay algún elemento complejo, ¿no? Que complejice el análisis, también vamos a traerlo, ¿sí? Y todo esto en el marco de la lectura de la Apología de Sócrates. Y yo creo que también, digamos, ya vamos a seguir avanzando en filosofía, pero vamos a buscar alguna obra que nos permita interpelar el Eternauta. Lo que pasa es que no todo mundo acá tiene Netflix y lo puede ver, y entonces tampoco quiero decir, bueno, vamos a trabajar el Eternauta si no han podido verlo. Quizás puedo conseguir la historieta y fotocopiarla y subirla en PDF. Voy a ver si tengo la posibilidad. ¿Sí? Profe, Sí, perdón, una Facundo. consulta. ¿Virtuoso en el sentido de la persona como moral por haber hecho algo moralmente correcto? ¿O virtuoso en el sentido por haber hecho, haber encontrado algún hallazgo, algún hecho, un punto clave para la Mm. humanidad, pero capaz que moralmente no lo es en su vida? No, ¿En qué sentido? muy bien la pregunta, Sí, Facundo. sí, Bien, profesora, yo estás también iba a atento. preguntar lo Gracias, mismo. gracias por la pregunta. No, si estamos hablando de la ética socrática, ¿de qué tipo de virtud voy a estar hablando? Ética moral, siempre, en ese De la campo, moral, ¿sí? bien. Claro, no, porque si no, no. Por eso es que le dije ahí a la compañera, puede ser que puso Messi, digamos, digamos, Messi es virtuoso en el fútbol, pero ¿qué tiene que ver con, a ver, digamos, ¿no? Quizás capaz estaba diciendo por las características de Messi, pero bueno, eh, gracias por la intervención y para que podamos aclarar este punto. Bueno, gente, nos vemos el viernes. En principio yo digo a las 5 de la tarde, si ustedes me decían que tenían un examen a las 2, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, Mónica, hay que justificar, ¿sí? ¿Por qué es virtuoso? Porque por ahí, digamos, no coincidimos en la idea de virtud, digo, no conmigo, ¿no? Sino con tus compañeros y compañeras, a ver qué tiene cada uno idea de cuál es la idea de virtuoso. Y ahí vamos a tratar de identificar si hay alguna virtud que sobresalga y en la que acordemos todos y todas y todas. O no, o cada uno tiene su propia idea de virtud y Profesora, refiere para... Sí, una pregunta que le quería hacer, o sea, Lionel, eh, hay una ética moral, o sí. sea, como usted dice, la virtud, que la basemos en la ética moral de esta persona o referente. Pero, o sea, en todo momento de su vida tenemos que elegirla o justificarla, No. porque, o sea, si Eh, estamos, si todos los seres humanos estamos... Claudio, acabo de dar el ejemplo del Papa, ¿no? Entonces dije, bueno, Sí, para mí hoy una figura que aparece como virtuosa es el Papa. El Papa es un sujeto histórico,
Sí, pero termina, ¿sí?, su vida, corona su vida y es elegido, mirado por el mundo como un ser virtuoso. sí. Lógicamente, digamos, nadie, porque, a ver, yo estoy hablando de virtud, no de perfección, Ah, ¿no? ok. Entonces, Bien. bien, entonces, eso, vamos a mirar desde ese lugar. Decirme, Lionel, te escucho. No, sí era más o menos por lo mismo, porque, bueno, usted me respondió la pregunta sin querer recién, porque yo considero que por lo menos en la actualidad no hay nadie 100% virtuoso. Todo el mundo se mueve por conveniencia o por detrás de ese sentido de justicia. Bien, pero tiene que, por eso, es que ahí ya tenés, fíjate, esa es tu tarea. Si tuvieras que definir a alguien como virtuoso, ¿a quién pondrías en ese lugar? Con todas las notas al pie que podamos tener. Por ejemplo, si yo digo, por eso les doy el ejemplo del Papa. Si yo digo, bueno, el Papa Francisco está haciendo, de hecho, digamos, cada vez que aparecen más información sobre sus últimos años de vida, digamos, de hecho, hay un gran cambio de él después de década del 70, ¿no? Eh, Aparece como él, un buscador y en ejercicio de la virtud permanente, búsqueda de la virtud permanente, ¿no? Ahora, nota al pie, década del 70, lo que habrá significado ver la década que pertenece a la Iglesia Católica, todo eso es nota al pie, ¿sí? Todo eso es el contexto en el que se encuentra la persona. Pero la tarea es que ustedes puedan decir, si yo tengo que definir a una persona como virtuosa, ¿no? ¿Por qué la elijo como fundamento? Y si ustedes quieren, ponen sus notas al pie, ¿sí? La idea es que podamos traer Sí, justamente profesor. a partir de este ejercicio, ¿no? Algunos nombres y podemos hablar sobre la virtud, no sobre esas personas. O sea, yo no voy a discutir sobre si me parece a mí que tiene razón Liliana con el ejemplo que trajo, no, mejor si tenía razón Claudio con el ejemplo, o si tenía razón Eduardo, no, no, no. Vamos a conversar sobre la virtud, sobre las condiciones de la virtud y si sobre hay o no, y si podemos acordar o no respecto de que hay alguien virtuoso en estos tiempos. ¿Y sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe. ¿Eso lo tenemos que traer escrito o para conversar en la clase? No, para conversar, pero tráiganlo, por lo menos, no sé, hagan el ejercicio. Yo siempre digo, ¿saben qué hace la escritura? Nos ayuda con la memoria. Entonces, ¿no? Entonces, tomar una notita ahí en un cuadernito cualquiera, qué sé yo, como este, ¿viste? Un cuadernito como el que encuentren ahí, tomando alguna notita de ustedes, notas mentales, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, gente, les mando un abrazo grande, nos vemos entonces el viernes, que tengan Profe, buena semana, estudien, traigan un lindo examen, sáquense un 10, ¿sí? profe, yo le había hecho una consulta por WhatsApp acerca de una constancia para presentar en el trabajo. Sí, Yo la Edu, lunes, ese viernes, eh, ¿se me la podrá entregar? ¿el día lunes? No, el mismo viernes te la llevo, pero Perfecto. el día jueves, mandame el jueves o ya todos los datos de tu trabajo y cómo tengo que poner, a dónde para presentarlo y qué sé yo, por correo. Poné arriba constancia de trabajo para examen, en asunto. ¿Por qué les digo que tienen que poner el asunto con claridad? Gente, yo trabajo en 4 espacios más, coordino una diplomatura que tiene miles de personas inscriptas. Entonces, si ustedes no ponen asuntos, hay correos que no miro, ¿sí? O sea, prioritariamente el que me trae el asunto, leo y digo, esto le tengo que responder, ¿sí? Entonces, por eso tienen que poner asunto. Gracias, profe. Bueno, gente, ahora sí, nos podemos ir. Gracias por la clase, por participar. Espero que la gente que no está participando participe. Si no, voy a tener que empezar a preguntar así dedocráticamente, ¿no? Pero bueno, den cuenta de que están pensando, ¿sí? Den cuenta
de que están siguiendo lo que decimos, den cuenta también de si no entienden nada. O sea, eso también es parte. Si sabe que, profe, no entiendo de qué están hablando, pero no me vengan el día del examen y decir, ay, no entendía, profe, porque ahí sí les chanto el lunes, ¿no? O sea, la idea es que en estos espacios puedan decir, no, no entiendo, la verdad, profesora, qué cosa horrorosa, la verdad, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Profesora, buenas Chao, noches. Chau, profe. chau, que estén bien. Buenas Buenas noches, noches, buenas profe. noches. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.